¿Por qué el uno no es un número primo? Bueno, con la manera en la que estamos planteando la pregunta ya estamos afirmando que el uno pues no se considera que tiene las propiedades que debe de tener un número para considerarse número primo. Ahora, pues lo que vamos a hacer es buscar argumentos que sostengan esta afirmación. Ya os advierto que en este vídeo nos vamos a tomar el tema con calma, es decir, que te va a resultar bastante entretenido si te gusta esto de las matemáticas y te va a resultar un tostón si lo que buscas es una respuesta sencilla, porque el problema no es sencillo. Siendo honestos, cuando estamos trabajando con los números enteros, como vamos a ver un poco más adelante, pues nos va a dar más o menos igual el que el uno esté incluido o no esté incluido entre los números primos, pues porque va a ser cuestión de añadir una pequeña frase y excluir el uno cuando haya que excluirlo y tenerlo en cuenta cuando haya que tenerlo. Pero también vamos a ver cómo a poco que indaguemos en matemática un poco más avanzada, un poco más profunda, pues ya vamos a tener indicios de que el uno y los números que tengan las propiedades que tiene el uno, pues necesitan una consideración especial más allá de la de tratarse como números primos. Cuando nosotros intentamos contestar esta pregunta de por qué el uno no es un número primo, pues mucha gente argumenta que no es un número primo por la definición, porque en la definición de número primo, pues tenemos el uno excluido. Un número entero que sea distinto de uno es un número primo si sus únicos divisores son el mismo y la unidad. Pero esto es un argumento que realmente pues no tiene ni pie ni cabeza, porque precisamente lo que nos estamos preguntando es el por qué se excluye al uno de la definición de número primo. Porque nosotros perfectamente podríamos definir un número primo como un número entero cuyos únicos divisores son el mismo y la unidad. Es decir, lo que nosotros nos estamos preguntando es por qué en la definición de número primo estamos excluyendo al uno. ¿Por qué se quita el uno del conjunto de los números primos? Por lo tanto, decir que un número primo no es número primo por definición, pues no contesta la pregunta, porque ser o no ser número primo no es una cuestión de demostrar algo, sino una cuestión de definir algo. De ver por qué el uno pues no reúne las condiciones o las propiedades que nosotros le estamos exigiendo a un número para marcarlo con la etiqueta de número primo. Por lo tanto, este argumento no lo vamos ni siquiera a considerar. Vamos a empezar por un segundo argumento que también es bastante común cuando nos preguntamos el por qué el 1 no se considera número primo. Entonces aquí también es muy frecuente que alguna gente apele al teorema fundamental de la aritmética, que perfectamente podríamos llamar teorema de factorización única y que nos garantiza pues precisamente eso, que cualquier entero se puede expresar de forma única, salvo permutaciones, que es salvo el orden en el que escribamos los factores en la descomposición, como un producto de números primos. Exigir esta unicidad, que esta descomposición sea única, pues nos obliga a eliminar al 1 de la definición de número primo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros descomponemos, por ejemplo, 6 como 2 por 3, al ser el 1 el elemento neutro para el producto, no varía el resultado por medio de la operación producto, entonces nosotros aquí vamos a poder expresar esto de infinitas maneras distintas, 2 por 3 por 1, 2 por 3 por 1 cuadrado y en general con cualquier potencia del 1. Claro, eso hace que yo pueda expresar el 6 con una cantidad exageradamente grande, de hecho una cantidad infinita de formas distintas. Claro, realmente el 1 no aporta nada a la hora de multiplicar, porque como acabamos de decir, es neutro. Por lo tanto, es perfectamente prescindible en esta factorización. Así que, si no aporta nada y me estropea la factorización única, que sí que me va a resultar realmente útil en muchas situaciones, pues lo quito de entre los números primos y problema resuelto. Y este es, como hemos dicho, uno de los argumentos más comunes. El 1 no es un número primo por el teorema fundamental de la aritmética para conseguir tener factorización única. Y esto realmente es verdad, pero no es toda la verdad.
¿Por qué? Pues porque perfectamente nosotros podríamos aquí quitar el 1 de la exclusión, es decir, considerar al 1 como un número primo, porque el 1 es divisible por el mismo y es divisible por la unidad. Por lo tanto, lo podríamos ajustar a estas condiciones de nuestra definición. Si nosotros queremos que nuestra factorización siga siendo única, pues lo único que tenemos que hacer es añadir la coletilla de que nosotros podemos expresar cualquier número entero de forma única como producto de primos sin considerar el 1. Eso significa que en nuestra factorización que hemos visto antes estaríamos excluyendo cualquier potencia de 1, por lo tanto el 6 sigue expresándose de forma única como 2 por 3. Seguimos teniendo factorización única y esto nos lleva a sospechar que el teorema fundamental de la aritmética o teorema de factorización única puede reescribirse de forma adecuada y seguimos teniendo factorización única que digamos que es el objetivo de esto, lo que es realmente útil cuando nosotros estamos trabajando en teoría de números o estudiando propiedades de los números en relación a la divisibilidad. Por lo tanto, realmente esto, como he dicho, siendo verdad, pues no responde o no nos deja tranquilos o no nos da una respuesta suficientemente satisfactoria a nuestra pregunta. Pues bien, con estas dudas lo que podemos hacer es intentar contextualizar nuestro problema y empezar a hacernos una serie de preguntas. La primera pregunta que yo me haría es, ¿qué propiedades tiene que reunir un número para que lo marquemos con esa etiqueta de número primo? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace notable? ¿Por qué son los números primos de ese interés que hacen que lo marquemos o que los agrupemos en un conjunto especial, separado o reseñable dentro del conjunto de los números naturales o de los números enteros? Hablando con palabras llanas y con nuestro conocimiento previo, podríamos decir de forma más o menos intuitiva que un número primo, pues es un número que no es divisible por nadie más, excepto por el 1, obviamente. Y en esta definición de aquí, que es más intuitiva que rigurosa, nos aparece un palabrejo, divisible. Y esto nos llevaría de forma natural a preguntarnos de qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de números primos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que un número primo, pues no es que tenga mucho interés cuando nosotros estamos sumando, sino que tiene interés cuando estamos dividiendo. Es algo relacionado con la multiplicación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de números primos, hablamos de divisibilidad. Entonces, nos resultaría interesante indagar un poco de forma más rigurosa en este nuevo concepto. Y para dicha indagación, pues necesitamos un marco de trabajo. Por lo tanto, nos preguntaríamos dónde se define esa propiedad que tienen los números de ser divisibles. El concepto o la propiedad de ser divisible nos lo vamos a encontrar por primera vez en un anillo. En un anillo que es la estructura algebraica más simple, más sencilla, para la cual ya tenemos definido un producto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es intentar divagar sobre estas cuestiones, a ver si nos aclaran un poco la situación. Vamos a empezar reflexionando de forma intuitiva sobre esta primera cuestión. Aquí tenemos la recta de los números enteros. Nosotros podemos pensar cómo podemos generar este conjunto de números, z, de forma multiplicativa. Porque, como acabamos de decir, esto de los números primos está contextualizado dentro de la multiplicación, dentro de la divisibilidad. Partiendo de la unidad, yo puedo conseguir cualquier otro número juntando una cantidad determinada de unidades. Así, yo puedo conseguir el 2 cogiendo 2 unidades, el 3 tomando 3 unidades, el 4 4 unidades, etc. Entonces, de forma multiplicativa, el 1 me genera cualquier otra cantidad, cualquier otro número. Ahora nos podemos preguntar, ¿yo puedo generar cualquier otro número de forma más rápida que añadiendo simplemente unidades? Y con esta pregunta nosotros podríamos empezar a evaluar cada una de las cantidades. Por ejemplo, el 2, pues obviamente no. El 2 solo lo puedo generar tomando 2 unidades. Por lo tanto, me lo voy a llevar a una lista negra de números que no puedo generar de forma más corta. Voy a tener que generarlos utilizando solo unidades. El 3, pues vuelve a pasar 3/4 de lo mismo. No lo puedo generar a partir de doses,
sino solo a partir de unos, 3 veces el 1, por lo tanto a mi lista negra. Sin embargo, con el 4 no va a pasar eso, obviamente yo lo puedo generar tomando 4 veces la unidad, pero también lo puedo generar tomando 2 veces este elemento de aquí, este elemento doble, 2 veces el 2. Por lo tanto, el 4 lo vamos a librar de ir a nuestra lista negra. El 5, pues nada, no lo puedo generar nada más que a partir de unidades. El 6, pues lo podría generar tomando 2 veces esta triada o 3 veces esta dupla, es decir, 2 veces el 3 o 3 veces el 2. Lo puedo generar de forma más rápida por medio de 2 caminos distintos. El 7, pues nada, no lo puedo generar nada más que a partir de unidades, pues a nuestra lista negra. El 8, pues el 8 lo puedo generar como 2 veces esta figurilla de aquí, 2 veces el 4, que además lo hemos generado a partir de 2 veces el 2. Por lo tanto, sería 2 veces el 2. Tendría como una dimensión 3. El 9, pues fijaros, 3 veces este tío de aquí, 3 veces el 3. El 10, pues lo puedo generar a partir de 2 veces esta figurilla, 2 veces el 5, o a partir de 5 veces esta figurilla de aquí, 5 veces el 2. El 11, a nuestra lista negra, no lo puedo conseguir nada más que a partir del tedioso camino de juntar unidades. El 12, pues fijaros, lo podemos conseguir como 2 veces el 3, que sería 2 veces este elemento de aquí, o como 3 veces 2 veces el 2, que sería 3 veces este elemento de aquí. Y procediendo de esta manera yo puedo crear una lista negra de números que no puedo generar de forma más rápida de lo que me permite generarlos la unidad. Sobra decir que esto sirve para todos los números enteros. Los números negativos simplemente los podríamos interpretar el signo menos como un sentido de las figurillas, y que lo que nos interesa en este proceso es la capacidad que hemos tenido de separar los números en dos conjuntos según una cualidad clara. Los números que generan los números enteros de forma multiplicativa y el resto de números que digamos que son números que son generados, lo que se llama número compuesto. Aún así, si nosotros nos ponemos especiales o nos ponemos un poco más finos, dentro de este conjunto de elementos que sirven para generar, hemos distinguido o podríamos distinguir una cualidad que hace diferente al 1. Y es que nosotros, pues hemos dicho que el 1 es capaz de generar a todos los números, mientras que el resto de elementos en nuestra lista negra generan solo a algunos de los demás números. Por lo tanto, en cierto sentido, el 1 es más especial que el resto de números de nuestra lista negra. Y esto que acabamos de decir pues nos lleva a poder anotar la siguiente declaración, la siguiente sospecha que tenemos. El 1 genera a todos los demás números y los números primos generan solo algunos números. Estamos hablando de generar en el sentido multiplicativo. Es decir, tomar 2 veces la unidad nos da el 2, 3 veces la unidad nos da el 3, 4 veces la unidad nos da el 4, etc. Y en cuanto a números primos, pues 2 veces el 2 nos da el 4, 3 veces el 2 el 6 o 2 veces el 3, etc. Esta cosa que nosotros tenemos aquí de ser capaz de generar a todos los demás números es una propiedad muy importante dentro de la teoría de números que conocemos como, o que da lugar a la definición del concepto unidad. Pero por ahora vamos a aparcar esto y volveremos cuando tengamos primero claros algunos conceptos que necesitamos para poder comprender en profundidad la importancia de este concepto, de ser una unidad. Volvemos a nuestra lista de cuestiones. Más o menos satisfactoriamente hemos divagado sobre cuál es la propiedad que distingue a los números primos de entre el resto de números. Y habíamos dicho que todo esto estaba contextualizado dentro de ese concepto, divisibilidad, que obviamente vamos a necesitar aclarar para arrojar un poco más de luz sobre el por qué se está excluyendo al 1 de entre los números primos. Antes de tratar con divisibilidad necesitamos contextualizar esto. Hemos dicho que la divisibilidad se define dentro de un anillo, por lo tanto vamos a empezar un poco recordando o presentando qué es un anillo. Ya habíamos adelantado que un anillo es la estructura más sencilla donde tenemos o donde vamos a tener el producto, que es la operación a partir de la cual se define la divisibilidad.
Si nosotros tenemos un conjunto no vacío y una operación que cumpla una serie de propiedades, la propiedad de ser asociativa, conmutativa, tener elemento neutro y tener un elemento simétrico, un conjunto dotado con esa suma se llama en álgebra grupo abeliano. Un grupo abeliano es simplemente un conjunto de números no vacíos con una operación que cumpla esas propiedades. Generalmente esa operación se llama suma. Si nosotros además tenemos una segunda operación, que generalmente vamos a llamar producto, que cumple la propiedad de ser asociativa, conmutativa y tener elemento neutro, notar que aquí no estamos pidiendo o exigiendo que los elementos tengan un simétrico. Si además existe una relación distributiva entre esas dos operaciones que acabamos de describir, pues un conjunto no vacío con esas dos operaciones que cumplan esta lista de propiedades aquí se conoce como un anillo. Si nosotros en un anillo exigimos que todo elemento no nulo sea cancelable, entonces vamos a estar hablando no de un anillo, sino de un dominio. Un dominio es un anillo en el cual todo elemento no nulo es cancelable. Si además no nos conformamos con que los elementos no nulos sean cancelables, sino que cada elemento no nulo tiene un simétrico, es decir, que es invertible, entonces no estaremos ya en un dominio, sino en un cuerpo. Ser un cuerpo es una condición más fina, más fuerte que la de ser un dominio. Todo cuerpo es dominio, todo dominio es anillo, pero un anillo no tiene por qué ser dominio, ni un dominio tiene por qué ser un cuerpo. Y vamos a ver unos ejemplos de estas relaciones o de estas relaciones de inclusión, pues para que esto quede un poco más claro. Los números reales con la suma del producto son un cuerpo. Y aquí no vamos a pararnos a demostrar nada porque es donde nosotros operamos de forma natural. Sabemos sumar y sabemos restar números reales, sabemos multiplicar y sabemos dividir por cualquier número, por lo tanto estamos calculando un inverso multiplicativo, excepto por el cero. Pero es que para ser un cuerpo nosotros hemos dicho que tenían que ser invertibles todos los elementos no nulos. Por lo tanto, estamos más o menos acostumbrados a trabajar en este anillo de aquí que cumple las condiciones de cuerpo. Cuando nosotros reducimos el conjunto de los números reales a los números enteros, entonces ya no tenemos un cuerpo, tenemos simplemente un dominio. ¿Por qué? Pues cuando nosotros resolvemos una ecuación, en esta terna de aquí, en el conjunto de los números enteros dotado de suma y producto, nosotros sabemos que la solución de esta ecuación es 2. Pero no es porque el 2 pase dividiendo, es decir, multipliquemos por el inverso del 2 y resolvamos o dividamos en este sentido, porque un medio no es un número que esté en los enteros, por lo tanto nosotros no vamos a poder dividir aquí o multiplicar por el inverso del 2. Sin embargo, al factorizar el 4, nosotros sabemos que 4 se puede descomponer como 2 por 2, entonces 2x va a ser 2 por 2 si y solo si el x vale 2. Y esto sucede no solo para el 2, sucede para todos los elementos de z no nulos. Eso significa que en z los elementos son cancelables. Y justo esa era la condición que elevaba a un conjunto de ser simplemente un anillo a convertirse en un dominio. Antes de ver un ejemplo de un anillo que no sea dominio, necesitamos introducir un tipo de conjuntos, que es este conjunto cociente, que se suele denotar por Zn, que es un conjunto formado por todos los números enteros desde el 0 hasta el anterior al subíndice, de 0 a n-1. Y esto es muy fácilmente interpretable como el conjunto de los restos de dividir cualquier número entero entre n. Esto es una relación de equivalencia donde a y b se relacionan módulo n cuando la diferencia entre a y b es un múltiplo de ese elemento n. Si nosotros esta b la pasamos multiplicando al otro lado, tenemos esta ecuación de aquí o esta expresión de aquí que nos dice que b sería el resto de dividir a entre n. Por lo tanto, a y b van a ser el mismo elemento en nuestro conjunto o en nuestro conjunto cociente si tienen el mismo resto al medio de la división entre n. Esto que parece complejo o recreativo lo estamos utilizando todos los días. Por ejemplo, para medir el tiempo. Cuando medimos la hora solemos trabajar módulo 12. Nosotros pasamos de la hora 12 a la hora 1, no a la hora 13.
Sí, es verdad que los relojes digitales pueden medir las horas de 24 en 24. Pasaríamos de la hora 24 a la hora 1, no a la hora 25. En cualquier caso, estarían trabajando módulo 24. Es decir, estamos más acostumbrados a trabajar en este conjunto de congruencias de lo que pudiera parecer en un principio. De hecho, este tipo de conjuntos tienen una gran ventaja y es que nos permiten abstraernos de un sistema de referencia fijo. Por ejemplo, si hoy es martes y queremos saber qué día de la semana será dentro de 25 días, como 25 es 3 por 7, sabemos que cada semana son 7 días más 4, módulo 7, 25 sería exactamente lo mismo que 4. Como martes es el día 2 de la semana, le sumamos 4, estaríamos en el día 6. El día 6 es sábado, por lo tanto, martes más 25 días es sábado. Y este cálculo lo podemos hacer de forma tan rápida y tan sencilla porque estaríamos trabajando en un conjunto de congruencias módulo 7, donde solo nos interesan los 7 elementos de nuestra semana. Este tipo de conjunto se llama clases de restos módulo n. Pues bien, este tipo de conjuntos no necesariamente van a ser un cuerpo o un dominio. Por ejemplo, en Z8, la clase de restos módulo 8, tenemos que 2 por 0 vale 0 y 2 por 4 vale 8. Y 8 es lo mismo que 0. Por lo tanto, estos dos productos son iguales, pero obviamente no podríamos cancelar el 2 porque 0 y 4 no son iguales. Por lo tanto, los elementos no nulos no tienen por qué ser cancelables y tendríamos que Z8 es simplemente entre comillas, un anillo. Una vez que tenemos claras esas estructuras algebraicas donde ya juega un papel reseñable el producto, pues podemos definir la propiedad de ser divisible. Un número divide a otro número, A divide a B, si existe un número natural tal que podamos obtener el grande como el pequeño por ese número natural. Y aquí hay una cosa a reseñar, que la propiedad de ser divisible no necesariamente está relacionado con la división, sino que está relacionado con un producto, con la existencia de un número natural que nos lleve del pequeño al grande. Lo que estábamos ilustrando antes de forma visual de poder construir un elemento grande a partir de una cantidad determinada de veces un elemento más pequeño. Esto es sencillo, 2 divide a 6 porque 6 es igual a 2 por 3. Y fijaros que, repito, no estamos necesitando definir la nueva operación división, ni estar trabajando con restos, ni ninguna cosa de ese tipo. Yo obtengo 6 directamente como 2 por un número natural. Por lo tanto, digo que 2 divide a 6 o que 6 es múltiplo de 2. Y esto nos lleva a poder anotar otras dos ideas. 1 divide a cualquier número entero porque m es igual a 1 por m. Es decir, cualquier número es 1 por sí mismo. Y esto sucede para todos los números enteros. Sin embargo, m divide a 1 si existe un natural tal que 1 sea igual a m por n. Y esto en los números naturales sucede solo para el 1. Entonces, fijaros la diferencia. El 1 divide a todos, pero solo él se divide a sí mismo. Y esto de aquí es el germen de esa necesidad que estábamos diciendo antes de formalizar el concepto de unidad. Unidad o divisor de la unidad. Y separar la condición que tiene el 1 como elemento neutro del producto de la condición que tiene el 1 como divisor de la unidad. Y aquí es donde nos surge una pregunta que puede resultar extraña, pero que es muy natural plantearse. ¿Existirá algún ecosistema donde habrá números distintos de 1 que dividan a 1? Pues por extraño que parezca, la respuesta es que sí. A ver, volvemos a las clases de restos módulo n y vamos a definir una aritmética. Una aritmética es cómo operamos. La suma de dos elementos de este conjunto es llevar al conjunto o calcular el resto de la división de la suma en términos absolutos, por decirlo de alguna manera, y lo mismo sucede con el producto. El producto de dos elementos de este conjunto sería, realizamos el producto y luego calculamos el resto después de dividirlo. Lo transportamos al conjunto. Pues muy bien, aquí, en esta clase de restos,
vamos a encontrar elementos distintos del 1 que dividan al 1. Fijaros, en Z14 tenemos que obviamente 1 por 1 es 1, pero también tenemos que 3 por 5 es 15. 15 lo puedo conseguir como 14 por 1 más 1, que es igual a 1. Por lo tanto, 3 por 5 vale 1. Como existe para el 3 otro entero que me lleva al 1, el 3 divide al 1. Y como existe para el 5 otro entero que me lleva al 1, pues el 5 divide al 1. Y exactamente lo mismo sucede para el 9 y para el 11. 9 por 11 es 99, que lo puedo expresar como 14 por 7 más 1, por lo tanto es 1. Para el 9 existe otro entero que me lleva al 1 y para el 11 existe otro entero que me lleva al 1. Por lo tanto, ambos dos son invertibles o son unidades en Z14. Las unidades de un conjunto se suelen expresar con este asterisco, por lo tanto, nosotros hemos encontrado que las unidades de Z14 son el 1, el 3, el 5, el 9 y el 11. Las unidades de un conjunto tienen la propiedad de dividir a cualquier otro elemento. Ya hemos visto antes en nuestra divagación visual que a partir del 1 nosotros podíamos generar multiplicativamente cualquier otro número entero. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. A partir de cualquier unidad nosotros podemos generar multiplicativamente todos los elementos de Z14. Los elementos de Z14 van del 0 al 13. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a recordar que generar multiplicativamente es que cualquier elemento del conjunto Z14 lo puedo conseguir como otro elemento de Z14 por una unidad. Eso me dice que la unidad estaría dividiendo a A. Cualquiera que sea A. Esto, obviamente, os invito a que lo hagáis para todos los elementos de aquí, que son 14. Yo os voy a enseñar dos casos particulares. Un número primo, el 7. 7 se obtiene como 7 por 1, obviamente es 7. 7 es 3 por 7, 21, que módulo 7 vuelve a ser 7, etc. Por lo tanto, 1 divide a 7, 3 divide a 7, 5 divide a 7, 9 divide a 7 y 11 divide a 7. Todas las unidades dividen a este número que es un número primo. ¿Sucede lo mismo cuando tenemos un número que no es primo? Pues, por ejemplo, para el 8. 8 lo puedo conseguir como 8 por 1, 8 lo puedo conseguir como 3 por 12, que sale 36, que en módulo 14 es 8. Y lo mismo con las demás unidades. 5 por 10, 50, que en módulo 14 es 8. 36 ya lo habíamos calculado. Y 2 por 11, 22, que en módulo 14 pues es 8. Es decir, consigo 8 como una unidad por otro número de Z14. Eso significa que, como para el 3 existe el 12 que me lleva al 8, pues el 3 divide al 8. El 5 divide al 8, el 9 divide al 8, el 11 divide al 8. De nuevo, todas las unidades dividen al 8. Toméis el elemento que toméis de Z14 entre 0 y 13, vais a poder expresarlo como un producto de una unidad por otro número, que no necesariamente va a ser el mismo como nos ha pasado aquí en el 8. Una unidad por un número que va a estar en Z14. Es decir, que las unidades dividen a todos los elementos de Z14. Es decir, que las unidades de un anillo dividen a todos los elementos del anillo. Nosotros podemos generar cualquier elemento del anillo a partir de una unidad. Y una unidad no necesariamente es un 1. ¿Qué pasa aquí con las unidades? Pues fijaros. Nosotros aquí tenemos tres casos y es que en Z14, obviamente, 8 es lo mismo que 50, lo mismo que 36 y lo mismo que 22. 8 es lo mismo que 22, que 36 y que 50. Si nosotros aquí factorizamos cada uno de estos elementos, nosotros tenemos 2 al cubo, 2 por 11, 2 cuadrado por 3 cuadrado y 2 por 5 al cuadrado. Todos los elementos de la base son, en principio, números primos. El 2, el 3, el 5 y el 11 son, en Z, en los números enteros, números primos. Sin embargo, esto me está diciendo que yo puedo factorizar un mismo número de distinta manera. Por lo tanto, en Z14 no tendría factorización única. ¿Cómo consigo factorización única? Obligando a que en mi factorización no pueda utilizar unidades. Si yo elimino las unidades del conjunto, ya estoy transformando esa factorización de un número como
una potencia o como producto de potencias de números primos. Esto significa que en Z14 el 3, el 5 y el 11 no son números primos porque son unidades. Y esto digamos que empieza a arrojar un poco de luz sobre ciertas necesidades o ciertas cualidades que tienen ciertos números cuando los contextualizamos e intentamos afinar en las propiedades que tienen. Pero esto no se queda aquí. Vamos a plantear una nueva cuestión. Y para plantear esa nueva cuestión nos vamos a servir de un anillo de polinomios. Cuando trabajamos en anillos de polinomios, que es simplemente, pues eso, polinomios de grado n con coeficientes en un anillo, definimos la suma como la suma usual que estamos acostumbrados desde la escuela, sumando término a término, las componentes que tengan el mismo grado, y el producto como cada elemento multiplica a todos los demás y agrupamos por grado, en la suma y el producto usuales de polinomios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que x cuadrado menos 1 dentro del anillo de polinomios de los reales, pues se podría separar. Claro, una vez que nosotros tenemos x cuadrado menos 1 factorizado, x menos 1 por x más 1, entonces, ¿qué pasa? Estos elementos de aquí yo no los puedo reducir porque son polinomios de grado 1, no los puedo expresar como producto de elementos más sencillos en Rx, pero realmente no tiene esto mucho que ver con lo que hasta ahora nosotros entendíamos por número primo. Por lo tanto, digamos que entra un nuevo concepto, irreducible, primo, dos palabras son lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? En cierto sentido, estamos necesitando afinar, distinguir esta condición de separación en producto de factores de forma que pues, queden claras las cualidades que tienen esos elementos. Vamos a intentar arrojar un poquillo de luz sobre esto. Vamos a volver a los números enteros. Si nosotros tomamos un número primo, 7, y lo descomponemos como producto de dos factores, solo lo podemos expresar de forma 7 por 1. Hemos dicho antes en nuestra divagación visual que los elementos aquellos de nuestra lista negra los podíamos generar multiplicativamente solo a partir de la unidad. Un número primo es 7 por 1. Y esa es una propiedad. Si un entero primo se expresa como producto de dos factores, al menos uno de ellos es 1. En este caso, el 1 es una unidad. Además, los números primos tienen otra propiedad reseñable si nos ponemos a pensar un poco más profundamente en ellos. Yo puedo expresar 7 por 4 y 14 por 2 son exactamente el mismo resultado, 28. Si un entero primo divide un producto de dos enteros, es decir, 7 divido 14 por 2 porque existe el 4 que me lleva a ellos, entonces divide al menos a uno de esos dos factores. 7, que es número primo, tiene que dividir a 14 o tiene que dividir a 2. Obviamente, 7 divide a 14. Y esto no sucede para elementos que no sean primos. Si os dais cuenta, el 4, que también divide a 14 por 2, porque existe el 7 que nos lleva a ese producto, pero 4 no divide a 14 y 4 no divide a 2. Por lo tanto, aquí hemos encontrado dos propiedades que tienen los números primos dentro de los números enteros y que nos llevan a pensar si, de forma genérica, hay una distinción o hay elementos que cumplan una sí y una no. Adelanto que esta primera condición, que en matemática formal se conoce como la condición de ser irreducible. Esta segunda sí es la definición de número primo. Pero como estamos diciendo todo el rato, pues en Z, en los números enteros, todo funciona. Hay una serie de condiciones que son equivalentes para todos los enteros no nulos y distintos de la unidad. Es decir, que todo entero va a tener como únicos divisores la unidad y el mismo sí, solo sí, si A y B son enteros, tal que P lo puedo expresar como producto de ellos, entonces o bien A o bien B es una unidad. Sí, solo sí, si A y B son enteros tal que P divide al producto, entonces P divide a uno de los dos. Sí, solo sí, si A y B son enteros que no son múltiplos de P, entonces el producto de ellos tampoco es múltiplo de P. Estas condiciones 2 y 3 es lo que habíamos dicho antes que era la definición formal de elemento irreducible y de elemento primo. Y esta primera propiedad es la causa por la cual en la escuela se enseña que un número es primo si sus únicos divisores son la unidad y el mismo. Pero esa no es la definición de número primo cuando estamos trabajando de forma general. Cuando trabajamos de forma general necesitamos afinar en nuestras definiciones. Esto es verdad dentro del anillo de los números enteros.
Dicho esto, lo que nos estábamos preguntando antes es si había algún ecosistema, algún conjunto donde la condición 2 y la condición 3 no fueran equivalentes. Pues nos vamos a servir de este tipo de conjuntos, z raíz de m, formado por los elementos de esta forma. Aquí resaltar que un caso especial de este conjunto sería tomar m como -1 y ese conjunto se conoce como el anillo de los enteros de Gauss, que es bastante usual, bastante común en ciertos campos del álgebra, porque es una discretización del plano complejo. En cualquier caso, como nosotros intentamos aquí explicar las cosas lo más sencillo posible, nos vamos a quedar en z raíz de 3. Como especie, nosotros hemos llegado a saber que cuando el producto de un elemento de este conjunto por su conjugado, es decir, la norma de un elemento es un número primo, entonces ese elemento es irreducible. Es decir, que solo lo podemos expresar como otro elemento de ese conjunto por una unidad. Esto sucede para estas dos parejas de elementos de este conjunto. 4 más raíz de 3 por 4 menos raíz de 3 vale 13, por lo tanto, la norma de 4 más raíz de 3 es un número primo y la norma de 4 menos raíz de 3 es un número primo. Eso hace que estos dos elementos sean irreducibles. Exactamente por la misma razón, 5 más 2 raíz de 3 y 5 menos 2 raíz de 3 son elementos irreducibles. Ahora bien, como 13 es igual a 13, este producto es igual a este producto. ¿Esto qué significa? Que para 4 más raíz de 3 existe el 4 menos raíz de 3 que me lleva a este producto de aquí, por lo tanto 4 más raíz de 3 divide a este producto. Y por la misma razón 4 menos raíz de 3, al existir el 4 más raíz de 3, me lleva a este producto de aquí, por lo tanto divide al producto. Es decir, que ambos dividen al producto. 4 más raíz de 3 y 4 menos raíz de 3 dividen al producto. Sin embargo, ninguno de ellos divide a alguno de estos dos, que era la condición de ser primo. Por lo tanto, estos cuatro elementos de aquí son irreducibles, pero no son primos. Irreducible no necesariamente implica primo. Todo este jaleo y toda esta amalgama de conceptos y resultados abstractos y relativamente complejos nos llevan a empezar a necesitar ir anotando algunas pequeñas conclusiones o sospechas, como lo queráis llamar, atendiendo a vuestro nivel de confianza en las conclusiones que estamos sacando. Lo primero es que, como estamos defendiendo todo el rato, en Z no hay una diferencia significativa entre incluir o no incluir al 1 entre los números primos. Es una cuestión de definición y cualquier problema que surja se puede solucionar añadiendo la excepción, excepto el 1, como vimos al principio para reenunciar el teorema fundamental de la aritmética. Sin embargo, estaremos de acuerdo que cuando nosotros queremos generalizar, ya hemos visto que las cosas que funcionan en Z no tienen por qué funcionar en otros tipos de anillos o en otro tipo de estructuras algebraicas. Y nosotros en matemáticas siempre intentamos generalizar y encontrar definiciones que nos sean útiles en cantidad de situaciones. Generalizar implica la necesidad de afinar en nuestra definición de cualquier concepto. En este caso, hemos visto que había tres conceptos que, pues, había que ir puliendo: el concepto de primo, irreducible y unidad. De forma más o menos intuitiva, nosotros nos ha quedado claro que una unidad es un divisor de cualquier elemento, un irreducible es un elemento que no podemos descomponer y un elemento primo es un elemento doblemente divisor. Hemos dicho, si divide a un producto, entonces divide a uno de esos dos factores. En ese sentido, doblemente divisor. Como digo, estos son definiciones intuitivas, ideas intuitivas. La definición formal sería esto que nos aparece en pantalla. Dicho esto, para muchos de vosotros, esto os parecerá un intento de darle épica a algo que no la tenga. Y me podríais perfectamente plantear la misma pregunta que llevo yo planteando todo el rato. ¿No podríamos solucionar cualquier problema en cualquier contexto añadiendo ese par de palabras que tanto defiendes, excepto la unidad? Bueno, imaginaros que tenemos un semáforo y lo vemos. No sabemos lo que es y lo intentamos definir. Y en un principio la idea que nos viene es que un semáforo es una señal con cuatro colores: rojo, naranja, verde y azul. Y ahora intentamos estudiar propiedades del semáforo. Los colores de un semáforo, exceptuando el azul, pues sirven para regular el tráfico.
Los colores de un semáforo, exceptuando el azul, son señales luminosas. Los colores de un semáforo, exceptuando el azul, evitan accidentes. Y vamos enunciando una serie de propiedades de interés del semáforo y nos vamos dando cuenta, al profundizar en nuestra comprensión del semáforo, que pues siempre vamos exceptuando el color azul. Entonces llega un momento en el que decidimos que quizá sea necesario abordar la redefinición de lo que es un semáforo y nos damos cuenta que quizá es más adecuado decir que un semáforo es una señal luminosa con tres colores, rojo, naranja y verde, y que el color azul, en este caso, es coyuntural. Eso va a hacer que, en cierto sentido, nuestras afirmaciones en la descripción de las propiedades de un semáforo pues sean más acertadas o más rigurosas. Después de esta analogía, nos podríamos preguntar si esto es simplemente una cuestión de factorización única, que lo es, pero no solo es una cuestión de factorización única. La raíz caésima de cualquier número primo es un número irracional, pero la raíz caésima del 1 es 1, que es un número natural. Por lo tanto, aquí los números primos cumplen una propiedad que no cumple el 1. Esto se llama ecuación de Pell. X cuadrado menos mi cuadrado igual a un número primo no tiene solución cuando m no es un número, no es el cuadrado de un número. Sin embargo, x cuadrado menos mi cuadrado igual 1 tiene solución y además tiene infinitas soluciones cuando m es mayor o igual que 2. Por lo tanto, los números primos aquí cumplen una propiedad que no cumple el 1. Esta es la función phi de Euler que nos da la cantidad de coprimos a un entero dado. Sabemos que dos números enteros son coprimos si su máximo común divisor es 1, es decir, que no tienen ningún factor en común. Pues bien, cuando ese número entero es además un número primo, la función phi de Euler tiene esta expresión. La cantidad de coprimos a un primo dado menores que él son p menos 1. Sin embargo, phi de 1 vale 1. Es decir, una nueva propiedad que cumplen los números primos que no cumple el 1. Esta es la razón por la que Euler no consideraba al 1 un número primo. Esta es la función sigma que nos dice la suma de todos los divisores de un entero dado. Cuando ese número entero además es un número primo, sigma de p es p más 1. El número primo y la unidad son los únicos divisores. Sin embargo, sigma de 1 vale 1. Una nueva propiedad que cumple los números primos pero que no cumple el 1. En ZP con P un número primo, la ecuación AX igual 1 tiene solución para todos los elementos de esta clase de restos, es decir, todos los elementos son invertibles, pero en Z1 la ecuación esta simplemente no tiene sentido, porque Z1 está formado simplemente por el 0. Por lo tanto, 0 por X igual 1 es una cosa que no tiene mucho sentido. Y ZP con P' es un cuerpo, Z1 es 0. Es un conjunto trivial. En esta lista he intentado poner cosas que puedan resultar pues más o menos intuitivas o no demasiado complejas. No hemos entrado ni siquiera a nombrar el concepto de ideal, ideal maximal, ideal principal, otra serie de estructuras algebraicas que están relacionadas muy estrechamente con la divisibilidad. Si esta lista no resulta suficientemente convincente como para excluir al 1 de entre los números primos, pues os invito a que echéis un ojo, por ejemplo, a teoría de grupos, donde existen multitud de definiciones de propiedades de resultados relacionados con los números primos que también fortalecen esa idea de excluir o diferenciar un número primo de una unidad. Teorema de Cauchy, teorema de Sylow, que enuncian propiedades que relacionan pues los órdenes de un grupo y de sus elementos. Tenemos los p-grupos, que tienen orden potencia de un número primo. Una lista larguísima, como digo, de teoremas y proposiciones que sostienen esta exclusión. Conclusión, muy sencillo. El 1 no es un número primo porque es una unidad. Las unidades, como hemos visto, son elementos de un anillo más especiales que los números primos. Con las unidades generamos multiplicativamente cualquier elemento y con los números primos generamos solo algunos de ellos. Una vez que tenemos claro que esta necesidad de encontrar una definición que se ajuste lo máximo posible a aquello que queremos
de escribir, en la que nos lleva a eso, a separar las unidades, la cualidad de ser unidad de la cualidad de ser número primo, pues hay una serie de preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿el 1 era un número primo y ya no es número primo? Pues fijaros, esto de aquí lo he copiado de los elementos de Euclides, que en el libro 7, que es donde se dedica más o menos a tratar las cuestiones estos de divisibilidad, etcétera, define. Una unidad es aquello en virtud de la cual cada una de las cosas que hay se llama una. Y en la segunda definición dice que un número es una pluralidad compuesta de unidades. Es decir, que el 1 no es un número, ni siquiera. Separa entre el 1 y cualquier otro número, porque el 1 no es una pluralidad compuesta de unidades. Luego en las siguientes definiciones introduce todo lo necesario para poder definir la divisibilidad de números, y en la definición 12 es cuando define número primo y dice un número primo es aquel que solo es medido por la unidad. Medido, Euclides quiere decir divisor. Es una palabra equivalente a la que nosotros estábamos utilizando antes, entrecomillada, de generar. Es decir, en cualquier caso, que obtenemos a partir del producto, en este caso por la unidad. Por lo tanto, al no ser el 1 un número, no nos teníamos que preguntar si el 1 era un número primo. Es decir, aquí los números primos empezaban en el 2. Si estáis interesados un poco en la historia o en cómo ha variado todo esto de incluir o no incluir al 1 como número primo, pues os invito a que le echéis un ojillo a estos dos artículos. En este primero hacen una introducción o una presentación histórica de qué número se ha considerado como menor número primo. Que esto no es exactamente lo mismo que decir si el 1 es primo o no, porque hay veces en la historia os sorprenderéis que los números primos empiezan en 3, porque fijaros, el 2 es el único número par que cumple las condiciones de ser número primo. Había veces que ha interesado que los números primos fueran impares todos. Es verdad que esos casos han sido los menos y que la mayoría de las veces ha estado la cosa entre si empezamos en el 1 o empezamos en el 2. Este segundo artículo es más tabular, es decir, una tabla por épocas diciéndote los matemáticos notables si han considerado el 1 o no han considerado el 1 como un número primo. Y os daréis cuenta que gente como Lebesgue o como Goldbach, pues en algunos artículos sí lo han considerado y en otros artículos pues no lo han considerado. En cualquier caso, esto es una cuestión de definición. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es una definición una cuestión de consenso? Pues bajo mi punto de vista, no. Ya vemos que las cosas que funcionan para un caso particular, en este caso Z, pues no tienen por qué funcionar cuando nos movemos a escenarios genéricos. Y ya hemos dicho varias veces que en matemáticas pues siempre intentamos describir realidades genéricas. Y en esa inquietud de describir realidades genéricas, pues es conveniente que vayamos adaptando nuestro lenguaje, que como digo, pues podría ser correcto en el dominio de los números enteros, y que lo adecuemos para que funcione y sea riguroso en nuevos escenarios donde suceden cosas que en un principio no son tan intuitivas. Es decir, que las definiciones se van adaptando o reajustando conforme nuestra comprensión de la realidad, aunque sea una realidad abstracta, es mayor. Y para terminar, pues os voy a dejar ahí con una reflexión para que os caliente la cabeza un poquillo. Según todo lo que hemos dicho, pues en los reales ningún número es un número primo. Entonces, os invito a que comentéis en los comentarios todo lo que queráis, ya sea sobre esta última afirmación o cualquier puntualización que queráis hacer sobre el rato que hemos echado aquí discutiendo sobre la primalidad del 1. Y si os ha gustado esto, pues suscribiros al canal para apoyarlo, visitar la página web donde encontraréis pues un montón más de material parecido a este. Gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.